De igual manera, invitamos al escenario a que nos acompañe al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y al doctor Fernando Quijano, director del diario La República, para dar inicio a la discusión de la visión empresarial colombiana del año 2050. Bienvenidos, doctor Quijano, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Cuando el doctor Bruce nos llamó a la República para que participáramos en este panel, lo que más me llamó la atención fue el nombre. Sostenibilidad, la nueva revolución industrial. Toda una tesis doctoral, entre otras cosas. Nosotros en el diario La República, desde hace 60 años, 6 décadas, hemos tratado de construir la bitácora de la información económica en Colombia. A lo largo de nuestras páginas, pues, pasan los hechos de una u otra manera relevantes de la economía colombiana. Muchos hechos que han sido construidos desde las políticas públicas, otros construidos desde el desarrollo de las empresas, y muchas cosas sociales que de una u otra manera como que forman ese entramado informativo del cual viven las empresas. Recientemente hicimos un trabajo con quizás los economistas más influyentes y académicamente más respetados de Colombia, que son el doctor Rodrigo Botero, el doctor Roberto Junguito y el doctor Miguel Urrutia, 2 ministros de Hacienda, uno director de planeación y gerente del Banco de la República durante mucho tiempo, que identificaran cuáles han sido los hechos económicos más relevantes de las últimas 6 décadas. Y nos encontramos, doctor Bruce, que de esos hechos, que sacamos una lista larga de 40 y ellos la pulieron y la dejaron en 20, hay unos hechos que obviamente son económicos, como el 444 de Abdón Espinosa, la internacionalización de la economía, todas las reformas tributarias, unas más que otras, que son hechos relevantes, y nos llamaba la atención que dentro de esos hechos económicos no hay nada que se ajuste a este titular: sostenibilidad, la nueva revolución industrial. Porque, digamos, nuestros hechos económicos siempre han estado revestidos de políticas públicas, de grandes inversiones empresariales, de la conformación de grupos económicos, pero nada que tenga que ver con realmente la sostenibilidad. Yo quisiera arrancar por eso y preguntarle al doctor Bruce, cuando usted le pone un titular tan sonoro a este tema y invita al doctor Bojanini a que hablemos sobre qué se está haciendo sobre sostenibilidad, si estamos a puertas verdaderamente de lograr una gran revolución y que la sostenibilidad sea un hecho relevante de la economía colombiana. Fernando, sí, yo quisiera mencionar 2 cosas alrededor pues incluso el titular, que lo pensamos, por supuesto, en general del nombre, digamos, del encuentro, que lo pensamos muchísimo. Lo pensamos mucho porque la propuesta nuestra, Fernando, es que verdaderamente este tema sea abordado en una forma distinta. Históricamente, los temas de sostenibilidad social y ustedes saben, ambiental, son como verdaderamente preocupación de una minoría que a veces, por cierto, se vuelve un poco radical, quizá por ser minoría, porque le toca tratar de hacerse oír, le toca tratar de hacerse notar, le toca tratar de influir, y queremos que pase de ser una minoría, que hay algunos esfuerzos, los esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, Cecilia Rodríguez con sus publicaciones, los esfuerzos que hacen las universidades, académicos, las otras publicaciones. Hay esfuerzos grandes por tratar de convertir esto, digamos, verdaderamente en un tema de la agenda permanente de la humanidad. No es fácil entender por qué la humanidad como un todo no está particularmente comprometida con el tema de la sostenibilidad. Es decir, hay un tema verdaderamente amenazante que tenemos enfrente, lo que nos plantea un reto y un desafío gigante. La semana pasada, como anécdota, tuvimos un foro que era un foro de BPOs, el foro como de alta tecnología, que lo realizamos en Cartagena, lo hace la Cámara de BPOs de la ANDI, y trajimos a un señor muy especial que se llama Vivek Wadhwa.
Vivek Wadhwa es el Chief Research Officer de una entidad que se llama el Singularity University. El señor, que no sé si ustedes la conocen, que básicamente lo que ha venido haciendo es como una unión entre Stanford, MIT, Harvard y Yale, digamos, para hacer verdaderamente grandes esfuerzos está ubicado en Silicon Valley, pero es para hacer esfuerzos importantes en innovación. Y el señor dice cosas muy interesantes. El señor dice cosas como, vea, que la mayoría de las cosas que van a verdaderamente afectar a la humanidad dentro de 10 años no existen hoy día. Están por existir y van a pasar muy pronto. La mayoría de las cosas que nos van a, de alguna forma, a determinar temas como la superación de pobreza o temas como el crecimiento de la clase media, se van a crear durante los próximos 5 años. Y queda uno como con la sensación de que efectivamente las cosas en la humanidad y en el planeta están pasando mucho más rápido de lo que uno verdaderamente es consciente. Y particularmente yo diría en un país como Colombia. En Colombia somos verdaderamente, y no quiero que sea malentendido, pero somos verdaderamente parsimoniosos, digamos, en el transcurrir del desarrollo de la sociedad. Pasan cosas, digamos, que uno ve conversaciones, es que hace 20 años sacamos un decreto o una ley para que se hiciera tal cosa o la otra. Bueno, el mundo no va a esa velocidad. El mundo va mucho más rápido, incluyendo, por supuesto, el tema del cambio climático. Entonces, un poco la propuesta nuestra es, en este tema, si hay algún tema en el que particularmente Colombia tiene que desatrasarse, es en el tema de lo que está sucediendo en lo industrial. Si queremos verdaderamente ser una potencia industrial en algún tema, tenemos que tener en cuenta que tenemos que desde ya pensarlo como un sistema sostenible. Si queremos pensar en que vamos a sustituir la caída de las exportaciones de petróleo y de hidrocarburos con servicios y con industria, y vamos a hacer ese esfuerzo, pensemos desde ya en hacerlo, pensando en que la sostenibilidad va a ser una ventaja competitiva, porque si no lo hacemos, puede ser que hagamos un esfuerzo muy grande durante los próximos años y en 5 años nos manden a pagar las plantas o nos manden a pagar las fábricas o tengamos que cambiar los sistemas de producción. La verdad es que sí creemos que estamos en un turning point, en un punto de cambio, en un punto de inflexión, en donde las decisiones que se tienen que tomar en este momento estratégicamente tienen que tener en cuenta esto. Eso es lo que está haciendo Inglaterra, como lo vimos ahorita, eso es lo que están haciendo los países desarrollados, es lo que está haciendo también Japón. De manera que si nos vamos a insertar en esa corriente, hagámoslo desde ya. Bien, tenemos la oportunidad de no llegar con 20 años de rezago nuevamente a este tema, entonces la propuesta es hagámoslo bien. Y esa de alguna forma fue la razón por la cual nosotros verdaderamente decidimos bautizar este encuentro como, yo creo que el del año entrante se debe llamar igual. Yo creo que lo deberíamos llamar siempre así hasta que verdaderamente nosotros logremos insertarnos realmente en una forma de pensar y una forma de actuar que tenga en cuenta esto. Doctor David, un poco revisando como digamos la literatura que hay en torno a la sostenibilidad, uno encuentra que los componentes de la sostenibilidad, más o menos usted los mencionaba en su intervención, son 4. El tema de lo social, el tema de lo económico, lo cultural y lo medioambiental. ¿Cómo hacer para que las empresas colombianas, con el liderazgo que tiene el Grupo Sura, con el liderazgo que tiene el Grupo Empresarial Antioqueño, por lo menos se comprometan a avanzar en uno de esos 4 componentes? El medioambiental, el cultural, el económico, que es donde todo el mundo avanza, porque las empresas tienen que dar unas utilidades y tienen que ser exitosas, y sobre todo avanzar mucho en el tema de que la sostenibilidad son 4 componentes y que ojalá hubiesen unos indicadores colombianos que apuraran este cambio para las empresas colombianas. Bueno, eso realmente, algunos de esos componentes cambian casi que a la fuerza. Ahora que veíamos aquí pues al ministro del Medio Ambiente, pues nosotros, yo le digo una cosa, las normas que están llegando para temas ambientales y las exigencias, porque es que cuando usted quiere exportar un producto, ya el que se lo va a comprar en alguna parte del mundo le va a decir, bueno, cuénteme, su empresa tiene prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental, porque si no, su producto no califica para venderlo allá. Y es un tema de competitividad.
yo creo que muchos empresarios colombianos se han dado cuenta de eso y se están transformando, pero también hay una gran cantidad de empresarios que aún no se dan cuenta de eso. Mire, yo voy a poner un solo ejemplo en materia de competitividad y es desde el punto de vista de lo económico. Hace un año y de ahí para atrás, la gran queja de los empresarios colombianos era el dólar. Nos está matando este dólar tan bajito. Pues bueno, ahí les llegó el dólar de 2.500 pesos y las exportaciones no suben. ¿Por qué? Porque no somos competitivos a nivel mundial. Nosotros no podemos como empresarios pensar que todo nos lo tienen que dar, que todo es definir. Vea, controlen y manipulen el precio del dólar, que es una cosa que obedece a una economía de mercado y que no se puede ya tener franjas como tuvo el país mucho tiempo y que muchas veces el dólar estaba dentro de una franja que nada tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, lo que queremos como empresarios y hemos pedido muchas veces son medidas proteccionistas. Las medidas proteccionistas favorecen a unas minorías, pero nosotros necesitamos esas medidas para que todos aprendamos a ser competitivos. Entonces, como muchas empresas estaban esperando a que el dólar subiera, no habían hecho la reconversión tecnológica. Si usted no hace la reconversión tecnológica como la que nos mostraron aquí, por ejemplo, dos ejemplos de modelos de negocio impresionantes que nos muestra el doctor Evans, pues si usted no hace eso, pues le pueden subir el dólar, le pueden bajar los intereses y usted no va a ser competitivo en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Colombia, porque aquí están llegando muchas compañías globales a competir con nosotros. Entonces, yo le voy a decir, nosotros sí estamos pensando, nos obliga hoy, no solamente el haber participado en el Dow Jones ya por 4 años, sino la nueva manera de ver los negocios, porque los negocios hay que administrarlos desde el punto de vista de los riesgos que se tienen. Y el principal riesgo que tenemos todas las empresas hoy en el mundo es los cambios, el cambio en los modelos de negocio, el cambio climático, el cambio tecnológico, y todo eso está obligando a las empresas a que se transformen, a que revisen sus modelos de negocio. ¿Y cuál es el problema? El problema que más atenta contra la sostenibilidad es que nos esté yendo bien. Entonces, cuando estamos ganando plata, no, pero ¿cómo vamos a cambiar si nos está yendo muy bien? Y eso se lo he oído decir a muchos empresarios. Tenemos pues estamos cobrando mucho por alguna cosa y alguien dice, hombre, ¿no les parece que estamos ganando mucho? No vaya a bajar los precios hasta que no nos los baje el gobierno. ¿Cómo así? Es que el gobierno no tiene que definir los precios, es el mercado. Y si nosotros no reaccionamos a tiempo, por eso es actuar con ética. Si usted dice, yo quiero tener precios competitivos, pues voy a estar sostenible en el largo plazo. Y voy a poder competir con otro que llegue y que me ponga unos precios menores, porque ese sí sabe que los costos son menores o que su modelo de negocio obedece a una tecnología más moderna que nos puede hacer las cosas, nos permite hacer las cosas a un menor costo. Yo creo que esos son los retos que tenemos los empresarios en todos los frentes. Entonces, en algunos nos los van a imponer los mercados de afuera que sí son exigentes en materia ambiental y en otros frentes. Y en otras, en temas laborales también. Y en otros nos los van a poner nuestros competidores que verdaderamente van a ser capaces de dar un paso en la competitividad y se nos van a ir adelante. Doctor Bruce, ¿cómo uno hace? Colombia es pues, y casi todo el mundo corporativo es un mundo de modas. Y por una época se habla de responsabilidad social, luego llega la moda de pronto de la sostenibilidad. ¿Cómo hacer para que esto no sea una moda, sino que se convierta verdaderamente en una tendencia? Y que esos 4 componentes de la sostenibilidad verdaderamente entren en el ADN de las empresas. Y que ya pasamos la época de definir objetivos mega y de el DOFA y este tipo de cosas,
el diamante de Porter, y cómo avanzamos hacia otra etapa donde los elementos constitutivos de la sostenibilidad se vuelvan rasgos característicos y verdaderamente se vuelva una tendencia en las empresas colombianas. Viendo tanto ahora como en la presentación, cuando estaba yo allí en el panel, en el podio, en la presentación anterior, yo decía y pensaba en la cantidad de expertos que tenemos en este momento en el tema de sostenibilidad y en el tema ambiental en este cuarto, en este salón. Y quisiera que alguno tuviera como la sinceridad de decirme cuántos de ustedes han pensado que ni Quijano, ni Bojanini, ni McMaster son expertos en el tema ambiental. ¿Nadie ha pensado eso? No lo creo. Claro, no lo somos. Ninguno de los tres lo es. Pero es muy importante que estemos aquí. Y es muy importante que cada vez más personas que están metidas en el ambiente productivo estén aquí. Ricardo, ¿no lo habías pensado? ¿Ese tipo que hace allá? ¿Por qué está allá? Es muy importante que estemos todos aquí. Este es un problema de todos. Verdaderamente hay que sacar el tema, y por eso, entre otras cosas, digamos, es el esfuerzo de hacerlo nosotros a nivel de tener verdaderamente, digamos, a los empresarios colombianos involucrados y a las empresas colombianas involucradas en el tema. Por eso es el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? De que sea un tema mucho más amplio, de que sea un tema de todos, de que sea un tema importante. Nosotros cada vez más vamos a hacer un esfuerzo por tratar de involucrar a más colombianos de todo el segmento, de cualquier segmento que ustedes quieran en un momento dado identificar en este tema. Yo creo, en todo caso, Fernando, que la fuerza de los hechos va a hacer que esta moda no pueda pasar. La fuerza de los hechos va a empujar a la humanidad a que obligatoriamente tenga que pensar en este tema seriamente. La fuerza de los hechos nos va a conducir a que nosotros tengamos que asumir nuestra responsabilidad. Le quiero dar 3 cifras o 4 cifras. Cuando uno ve el análisis, digamos, de qué pasará con la economía en el año 2050, le quiero decir que las proyecciones de todo el mundo, digo la economía mundial, las proyecciones de todo el mundo dicen que en el año 2050 la economía se cuadruplicará en términos de tamaño comparado con el año 2010. Cuadruplicará. Cuadruplicará significa 4 veces más productos, servicios, personas consumiendo, consumidores, bueno, el planeta. Tienen que pensar cómo va a administrar eso. Es un tema mayor. Es un tema verdaderamente mayor. Cuadruplicar la economía significa cuadruplicar el consumo. ¿El consumo qué? De todo, de lo que quieran, de los viajes, del consumo de automóviles, del transporte, de los productos. Eso tenemos que verdaderamente como sociedad, como humanidad, pensar en cómo vamos a administrarlo. Es un tema de management, un tema de cómo vamos a empacaber, cómo van a ser los mecanismos de producción. Las emisiones de gases de efecto invernadero subirán en un 50%. Con lo que tenemos hoy en día, a menos que tomemos una decisión distinta. Pero con lo que tenemos hoy en día, aún con los desarrollos nuevos y aún con los esfuerzos ya declarados de algunas corporaciones o de algunas sociedades, se van a multiplicar en un 50%. La demanda de agua se va a duplicar, y hoy tenemos menos agua que antes, pero la demanda de agua se va a duplicar. La biodiversidad es probable que se reduzca en cerca del 10%. Esos hechos, que son hechos verdaderamente fuertes, son hechos que tenemos que como humanidad administrar. Lo tienen que administrar los gobiernos, lo tienen que administrar las sociedades. Es un tema que ustedes saben, las Naciones Unidas y demás lo están tocando, pero es importante que lo toquemos absolutamente todos. Por eso la aspiración nuestra es por lo menos la de llamar la atención de que eso está sucediendo y que tenemos que ir mucho más allá. Ahora es probable que inclusive las normas nos conduzcan a ello. Es probable que efectivamente el día de mañana quien produce con una forma determinada o con una huella de carbono determinada sea simplemente inaceptable para las sociedades. Eso puede pasar y nos obliguen a cerrar plantas. Eso puede pasar. Tranquilamente, en un momento se pueden tomar, es más, de repente hay que tomar esas decisiones. Pues bueno, tenemos que prepararnos para ello. Yo espero que no sea una moda. Doctor David, obviamente de las empresas que más han avanzado en el desarrollo del concepto, pues obviamente es la empresa que usted acertadamente dirige, pero uno ve que cada día llegan más palabras que, sobre todo cuando participábamos en este tipo de eventos, cualquiera sea el congreso, puede ser el de Fasecolda, de la Sobancaria, el de la ANDI, hay unas palabras que siempre, cuando uno hace esas nubes de palabras de lo que se habló en el congreso, le aparecen: innovación, competitividad, sostenibilidad.
y unas palabras que muchas veces, y sobre todo las personas que asisten a este tipo de eventos, dicen, ¿cómo las aterrizo en mi empresa? ¿Cómo me meto en esa nueva onda o cómo participo en esa tendencia? La competitividad es un estado posterior, anterior a la sostenibilidad, son digamos, simultáneos, o ahí le meto la palabra innovación. ¿Son etapas, son fases? ¿Cómo usted entiende este tema? Bueno, mire, la competitividad es necesaria para ser sostenible. Si usted no es competitivo, lo sacan del mercado. Estamos en un mundo donde pues, la competencia cada vez es más difícil y usted tiene que ser mucho más eficiente y más competitivo para poder sobrevivir. Entonces yo diría que la competitividad es un ingrediente para la sostenibilidad. La innovación es necesaria para ser competitivo, porque como el mundo está cambiando, si usted no está innovando, pues sus productos a lo mejor ya no le van a prestar el mismo servicio a la humanidad. Un ejemplo claro es la generación de los que llamamos millennials, que fueron las personas que nacieron en la época del Internet. Esas personas no les gusta llenar papeles, no les gusta ir a las oficinas, no les gusta coger un teléfono a llamar a nadie para hacer una transacción. Todo lo quieren hacer a través de su dispositivo móvil o a través de un computador. Entonces, si nosotros no innovamos en prestar nuestros servicios a través de esos medios, pues no vamos a tener acceso a esa generación que ya vienen en los veintitantos años, entonces ya son personas que están en el mundo del consumo y que están demandando bienes y servicios, y si nosotros no les tenemos las soluciones que a ellos les sirven con innovación, ahí juega mucho la innovación, entonces ellos simplemente pues van a buscar las empresas que sí lo hacen. Le quiero decir, en una de las últimas ediciones de la revista The Economist sale un especial, una separata sobre los servicios financieros que se están apoyando en la alta tecnología y los diferentes modelos de negocios que se van dando, que hoy dicen pues no pone en riesgo a la industria bancaria o a los bancos, pero sí empieza cada vez a morderles un pedazo y cada vez será más. ¿Cómo se inventan modelos de negocios? Empiezan a través de las redes sociales, quién tiene dinero para prestar, quién necesita dinero, y tienen una forma de irlo haciendo y les está funcionando. Ese es un solo ejemplo de muchas otras cosas que se mencionan en ese artículo, pero de ver cómo se están utilizando las redes sociales y la tecnología, que es donde se mueve esa generación para inventar modelos de negocios distintos. Y los tradicionales, pues cada vez van a empezar a tener menos importancia. La otra, que la estamos viendo hace tiempos, es en el comercio. O sea, las grandes superficies hoy están cuestionadas. Ya la gente, muchas de las cosas quiere que le lleguen a su casa. Y en efecto nos llegan muchas cosas a las casas, pero cada vez serán más. Es un problema de innovar en materia de logística y de cómo hacer alianzas entre los diferentes actores que hay en el mundo para ver cómo agilizamos más la logística, pero la gente cada vez quiere menos ir a un gran hipermercado a comprar sus cosas. Entonces, el hecho, y yendo un poco a lo que le preguntaste a Bruce, había un libro que yo leí que se llamaba Empresas que perduran, y hablaban de 10 ejemplos de empresas que tenían más de 100 años. Algunas de esas ya no existen. Collins y Power. Sí, señor. Algunas de esas ya no existen y otras están enfermas. ¿Por qué? Porque no se adaptaron a un mundo que cada vez cambia mucho más rápido. Sí, yo quería complementar porque yo diría que la gran hipótesis y yo diría que también que la gran apuesta de este evento, y debería ser la gran apuesta de nuestra sociedad, es justamente la de lograr que esos tres términos verdaderamente vayan de la mano. Que uno logre que la innovación
la competitividad y la sostenibilidad vayan de la mano. De alguna forma por ahí nuevamente estamos hablando de eso. Yo creo que verdaderamente quien lo logre identificar, quien lo incorpore dentro de su estrategia y lo logre apropiar, va a tener una ventaja muy grande de aquí a 10 años. Okay. Pasémonos 5 minutos para cerrar con un tema que es bien interesante y es los índices internacionales de competitividad. Son 3 los que nos funcionan a los medios de comunicación y que salen más o menos cada trimestre. El primero es el de la Universidad de Lausanne en Suiza, el IMD, que es el más antiguo y compara un ranking de 61 países. Colombia ocupa el número 51. El otro es el del Foro Económico Mundial, que Colombia está más o menos a media tabla, es en el que menos mal le va, y está el del Banco Mundial, Doing Business. Y cuando uno, los dije más o menos del más antiguo al más nuevo, cuando uno compara por qué Colombia no avanza en competitividad, se da cuenta que hay en cosas que va muy bien, porque son diferentes pilares los que componen estos índices internacionales, pero me llama la atención uno, que es el del IMD, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lausanne. Me llama que la educación la tienen como un componente de la infraestructura. Y en Colombia todavía nosotros no hemos avanzado. Cuando nos dicen infraestructura nos imaginamos puentes, carreteras, autopistas, todas estas cosas, pero no que la infraestructura tiene que ver con el recurso humano y que la educación es un componente importante. ¿Qué puede sonar de perogrullo, pero qué papel juega la educación en el entorno universitario, en el entorno de secundaria, para que las nuevas generaciones, esos consumidores que tanto nos preocupan a las empresas, que son los millennials, realmente tengan unos nuevos componentes, que no los sigamos educando como si fueran baby boomers o generación X, quizás con unos parámetros desactualizados? Arranquemos, doctor David. Bueno, la educación definitivamente en materia de competitividad es uno de los indicadores más duros. Quiero aclararle que pues todas esas mediciones de competitividad, hay unas que son cifras duras y otras son más de apreciación y más subjetivas de la gente. A veces nosotros tenemos la tendencia a ser más pesimistas de la cuenta, pero yo diría que las mediciones que salen de Colombia en eso son realistas. Nos falta mucho para avanzar en competitividad. Competitividad para mí tiene unos 2 elementos. Uno es tener el entorno adecuado para ser competitivos, y ahí entra la educación. La educación es tener el capital humano, las personas preparadas, con una educación pertinente para lo que las empresas necesitan. Venimos haciendo un esfuerzo grande por hacer digamos, un cruce entre las competencias que las empresas están pidiendo a las personas que ingresan a trabajar y las que están ofreciendo los centros educativos, llámense universidades, institutos tecnológicos, el SENA, etcétera, porque en eso todavía tenemos un terreno grande por recorrer. Y hay muchas cosas en las que las empresas en Colombia, muchas competencias en que las empresas en Colombia no encuentran talento con esas competencias o con esos conocimientos. Y eso es uno de los temas que más nos está fallando en la parte de educación. Entonces, la pertinencia de la educación es clave. La educación ya pues está comprobado que no es transmitir información, sino aprender a pensar las personas, aprender a ser útiles para el entorno donde están. Y hay que cambiar completamente la forma de educar en el país. Pero yo quisiera hacer un punto adicional ahí muy breve sobre el tema de competitividad. Y es que la competitividad, el otro elemento que no mencioné, uno es las políticas públicas y el entorno, el otro es que las empresas sean productivas. Si nosotros comparamos la productividad de nuestras empresas con las de otros países, estamos muy abajo. Y eso tiene que ver con lo que les decía al principio de la transformación tecnológica que tienen que hacer
muchas de nuestras empresas para verdaderamente ser competitivos. Ya el dólar nos dio una lección, no es el precio del dólar lo que nos hace competitivos, sino que también tenemos que ser productivos al interior de nuestras empresas y tener buenas prácticas de sostenibilidad. Pero en lo público hay una cosa que es grave. Cuando una persona gobierna para 4 años, hace políticas de corto plazo. Porque esa persona, cuando se quiere terminar su mandato, quiere inaugurar muchas cosas y quiere decir que tuvo muchas realizaciones. Pero lo que nosotros necesitamos es también gobiernos que estén pensando para el 2050 y que hagan políticas públicas para que Colombia se prepare para el 2050, no para el 2020 o para el 2018. Porque si lo seguimos haciendo así, pues vamos a tener siempre una dificultad para tener las políticas públicas adecuadas en un mundo que está cambiando al ritmo que cambia hoy. Sí, yo quisiera resaltar 2 cosas, Fernando, sobre esto. En el tema de los indicadores, es cierto que, por ejemplo, en el indicador del Foro Económico Mundial, el del WEF, nosotros hemos venido, digamos, mejorando un poco, pero también quisiera decir que la razón por la cual mejoramos particularmente este año, digamos que fue muy poco, estuvo dado por un tema que en realidad no es tan estructural, que es el acceso al crédito. Y el acceso al crédito verdaderamente, digamos, pues no nos generó, cuando uno lo comparaba, digamos, con otros temas tan importantes como infraestructura, como, no sé, costo país y demás. Ahí tenemos educación, ahí tenemos, digamos, de hecho en educación tenemos un puesto bastante malo, porque creo que estamos en alrededor del 109, una cosa de ese estilo, lo cual es que lo mirábamos algún día en el Consejo Privado de Competitividad que preside David. Primer punto. Segundo punto, yo diría, el tema de educación sí que es un reto muy complejo, le voy a decir por qué. Si hay algo en lo que estamos rezagados, evidentemente es en educación, pero no solamente en la primera derivada, sino en la segunda derivada. Es decir, a qué velocidad estamos avanzando y a qué velocidad están avanzando otros países. Los esfuerzos que nosotros hagamos para poder llegar a niveles relativamente similares a los de los países más desarrollados tienen que ser el doble o el triple de los que hacen ellos, para que algún día llegáramos a algo similar. Si uno ve lo que está pasando en educación en los países verdaderamente de vanguardia, un Singapur, un Corea del Sur o algunos países europeos, uno se encuentra con que verdaderamente no solamente nos llevan una inmensa ventaja, sino que nos están cogiendo cada vez más ventaja. Entonces la pregunta para Colombia realmente es nosotros cómo vamos a hacer para recuperar el rezago de la segunda derivada, es decir, el rezago de verdaderamente el nivel al cual se avanza. Y esto pues sumado al hecho de que por supuesto los resultados nunca son de corto plazo, como mencionaba David. Entonces de hecho desde el punto de vista de política pública, si hay algo que es verdaderamente complejo es mostrar resultados en educación para un gobierno, porque los resultados en educación no se ven hoy. De manera que y nosotros por eso, entre otras cosas, hemos venido proponiendo que verdaderamente haya un propósito nacional alrededor del tema de educación. Si no tenemos gente educada, es clarísimo que nosotros no vamos a ser competitivos, no vamos a estar en la vanguardia de absolutamente nada. De manera que tenemos que tener una estrategia de corto plazo que nos permita trabajar en esa segunda derivada, que yo diría que es el verdadero reto. De alguna forma estamos trabajando en la primera, los esfuerzos son grandes, estamos trabajando en el esfuerzo, ustedes pues lo han visto, y yo creo que es absolutamente loable, del incremento en la infraestructura de colegios, la cobertura se logró, la calidad todavía no se ha logrado, y eso está bien. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para recuperar el rezago? Esa es la gran pregunta. Nos habían dado 15 minutos y creo que nos hemos pasado otros 15, según veo el reloj gigante. Yo quisiera finalizar con un comentario muy de teoría de la comunicación, y es que la palabra sostenibilidad como la palabra competitividad ante todo son verbos, y más que saber el concepto, las empresas y las personas que están enfrente, incluso los líderes de opinión o las personas que son formadoras o forjadoras de políticas públicas tienen que darse cuenta que son verbos y que son acciones, que son cosas que hay que empezar a hacer y que hay que construir, no dejarlo como sostenibilidad, sino realmente que es un sinónimo que encontraba por ahí, que es cómo anticiparse a lo que va a pasar en el futuro. Gracias al doctor Bruce, gracias doctor David, muchas gracias. Gracias.